A esta hora de la noche estamos enlazados con el congresista Ali Mamani, él es del Frente Patriótico, del UPP, integrante además de la Comisión de Fiscalización. Vamos a conversar con él, congresista. Buenas noches, gracias por este enlace con nosotros. Muchas gracias, Reinaldo, gracias a ti por esta cobertura. Buenas noches. El presidente de la República, sus ministros le han hecho eco, ¿verdad? Han dicho que no tienen tiempo, que están ocupadísimos en salvar vidas, literal, ¿no? Literal. Creo que lo dijo la ministra Muñoz, ellos están salvando vidas, entonces no pueden rendir cuentas al Congreso de la República. Así es. Bueno, un poco lamentable las declaraciones y quieran evitar de repente dar estas declaraciones o cuentas al pueblo peruano, ya que el Congreso ha estado corriendo algunas mociones de interpelación, pero haciendo uso o facultades de una de sus funciones importantes, ¿no? Porque es el control político. Y creo que debería existir la predisposición por parte de los ministros o del Ejecutivo para que puedan explicar al pueblo qué está sucediendo en esta crisis que estamos viviendo y los resultados que tiene quizás el gobierno en este momento. Además, parte del ejercicio democrático, ¿no? Que considera que de pronto estos meses sin Congreso, como que se acostumbraron a ello, les gustó. ¿Qué cree que está pasando por la mente del propio presidente y de sus ministros? Así es, completamente de acuerdo contigo, Reinaldo, y imagínate, tantos meses el Ejecutivo sin un Congreso y veíamos cómo se caía y toda la crisis política que existía en este grupo. Incluso tuvimos hasta 8 o 9, creo, ministros renunciantes sin un Congreso. Entonces, imagínense, yo creo que el Ejecutivo debe dar otra imagen al pueblo y demostrar que sí es transparente y que puede rendir cuentas en el momento que el órgano o el poder de fiscalización lo requiera, y que es el Congreso, ¿no? ¿Cuáles son precisamente los aspectos, los tópicos, digamos, que se esperan abordar en estos pedidos de interpelación? Yo creo que básicamente cómo se viene llevando a cabo las estrategias por parte del Ejecutivo con relación a la crisis que estamos viviendo hoy en día, que ya está pasando de ser una crisis sanitaria a una crisis económica. Y prácticamente pues estamos entrando en una crisis total, ¿no? Y se vuelve una crisis social, económica, política, y lamentablemente pues yo creo en este momento tan importante y donde surgen diferentes denuncias de presuntas irregularidades y presuntos actos de corrupción, creo que el Ejecutivo, dentro de sus funciones y de buen gobierno, debería demostrar pues la transparencia y la rendición de cuentas. Eso debería ser el mensaje que deberían dar el Ejecutivo, y no tener miedo de asistir a una, de repente, interpelación por parte del Congreso, porque es una práctica democrática. La Constitución y el reglamento del Congreso lo señala y lo reglamenta, lo dispone. Por lo tanto, yo creo que no habría ningún problema de que asistieran y puedan darnos cuenta. Su invocación entonces al presidente y a sus ministros es que no tengan miedo, que acudan y que respondan con la verdad. Así es, que creo que deberían darle un mensaje positivo a la población, y que en un Estado de Derecho donde existen 3 poderes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial, creo que debería haber ese equilibrio y respetarlo y demostrar que sí estamos haciendo bien las cosas. Otro asunto, bueno, un común denominador de la campaña electoral para este Congreso ya instalado y en funciones fue el tema de la inmunidad, ¿no? De la inmunidad parlamentaria, que no sabemos en realidad. Personalmente no creo que sea precisamente lo mejor, pero ciertamente era el clamor del pueblo por las circunstancias particulares que se conocieron. Bueno, ya la Comisión de Constitución ha aprobado por mayoría el dictamen que plantea eliminar la inmunidad de los congresistas, pero al mismo tiempo esto abarcaría para el presidente de la República y otros altos funcionarios. ¿Puede darnos un poco más de detalles, por favor? Sí, en efecto, el 30 de junio nosotros en la Comisión de Constitución aprobamos el dictamen que presentó el presidente de esta comisión, el congresista Omar Chejade. Obtuvo 17 votos
por lo tanto se aprobó por mayoría. Sin embargo, como bien lo has dicho, esto es una promesa electoral de diferentes partidos políticos o grupos parlamentarios. Incluso en este dictamen están acumulados más de 10 proyectos de ley. Entonces, en ese sentido hay cierto consenso. Sin embargo, yo personalmente anuncié el 30 de junio que votaría en contra de este dictamen porque no recoge los aportes de mi proyecto de ley, el número 5319. ¿Cuál era el aporte? Precisamente lo que acabas de mencionar. Nosotros no solo buscábamos la eliminación de la inmunidad parlamentaria, sino también estábamos buscando la eliminación del antejuicio político y también la eliminación o la reducción de la inmunidad del presidente. ¿Esto a qué razón? Ya que creo que en un Estado de Derecho prima el equilibrio de poderes, por lo tanto creo que al Congreso se le estaría quitando parte de su poder sobre el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, yo considero que para salvaguardar la democracia y el equilibrio de poderes era necesario que también reduzcamos la del presidente. No olvidemos que hemos tenido en los últimos años presidentes que han estado vinculados a actos de corrupción y en muchos casos no se han podido juzgar sus casos, ¿no? Entonces yo creo que ante esos antecedentes era necesario que podamos también incluir estos aportes que yo di en ese proyecto de ley y que hoy día sustenté como un dictamen en minoría ante el Pleno y hoy mismo se está debatiendo. Congresista, si tuviera que evaluar cómo se ha venido desarrollando el Congreso en estos últimos meses, ¿cuál sería su evaluación? La verdad que después de ver cómo ha venido funcionando este Congreso, yo creo que este Congreso tiene buenas intenciones, pero también de alguna u otra manera se está dejando llevar por la contienda electoral que se avecina. Y creo que estamos en un modo casi electoral que no nos permite ver bien las cosas y que quizás también estamos cometiendo algunos errores en la práctica parlamentaria y que incluso yo llamé la atención en varias ocasiones. Por ejemplo, el tema de que se haya exonerado demasiado los proyectos de ley, ¿no? La exoneración de comisiones fue un llamado que hice en un pleno. Por ejemplo, eso no es una buena práctica y exonerarlo es prácticamente ir en contra del reglamento del Congreso. Por lo tanto, también llamé a la reflexión para que pudiésemos trabajar de una manera más profesional y técnica y que no vayamos exonerando los proyectos de ley porque, digamos, necesitamos tener réditos políticos. Yo creo que en ese sentido igual exhorto y llamo a la reflexión a los parlamentarios que podamos no pensar en la campaña política o campaña electoral, sino pensemos en realizar un trabajo más responsable y menos de repente pensando en una campaña, ¿no? De acuerdo, congresista, le agradecemos por este enlace con nosotros. Muchas gracias. Gracias por... Gracias también. Conversamos con el congresista Ali Mamani de UPP, integrante además de la Comisión de Fiscalización, quien ha hecho un llamado además a sus colegas, a congresistas, para que no trabajen pensando en las próximas elecciones. Yo creo que este llamado hay que ampliarlo, ¿no? Porque quizás algunos ministros también estén pensando en las próximas elecciones. Vamos a ver esta semana en un minuto.